Listo, esta es la charla que vamos a ver hoy, los 8 principios creativos. Los 8 principios creativos son esas energías o esos primeros movimientos que van a crear cosas, ¿no? Vamos a ver cómo lo va a lograr. Entonces, esos principios creativos los vamos a ver en 7 elementos. Van a estar los colores, van a estar los trigramas del I Ching, van a estar los planetas, los números, las consonantes y los signos zodiacales. Y todo esto va a estar envuelto en lo que yo he llamado las mónadas. Las mónadas son una forma de explicar los trigramas del I Ching. Entonces, veamos cómo va evolucionando toda la energía. Lo primero que vamos a tener es el plano. El plano es el mundo en el que vivimos, no este plano donde todos nos relacionamos con todos, ¿no? Es el plano que tiene que ver tanto con el sentido de vida como con el balance que nos equilibra, ¿no? Con los demás, tanto en proyecciones como en afectos y amistades y relaciones, como en los temas de oposiciones o direccionamientos, ¿no? Sentidos de vida, motivaciones de vida, ¿no? Todo eso es un nivel horizontal. Ese nivel horizontal se complementa con lo vertical. Lo vertical tiene esa conexión de lo que es más inconsciente con lo que es más consciente, ¿no? Y va a generar la tercera dimensión, ¿no? Si nosotros solo vivimos en el plano horizontal, pues no vamos a tener ninguna elevación, ¿no? Entonces, la relación entre la elevación, el balance y el sentido nos va a dar esa tridimensionalidad que va a estar representada por el color amarillo, ¿no? Que es el punto del centro. Es la unión de los dos. Si ustedes ven, pues esta figura tiene tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Entonces, por eso a esta figura o a este concepto se lo llama Mercurio en la astrología, porque es el que va a unir todas las cosas. Es como un pegamento, ¿no? Del horizontal y de lo vertical. ¿Qué tienen en común estos tres elementos? Pues un centro de gravedad. El centro de gravedad es la unión de los ejes horizontal, vertical y transversal. Y van a mostrar un punto, ¿no? Es ese punto que va a ser diferente al resto de la figura, ¿no? Es la esencia, ¿no? Y por eso todo lo violeta va a ser lo púrpura, ¿no? Lo puro de lo puro. Luego viene la unión de todos los elementos y ustedes pueden mentalmente superponer a esta figura que tiene estos cuadrados, que está aquí en esta figura blanca, en estos centros. Si ven que aquí hay esa figura del centro. Y después está la línea horizontal, que es esta que está acá. Luego la vertical, que son este par que está acá. ¿Sí? Y la unión, pues, de todo, que es todo esto. Entonces, esto sería el equivalente a Leo, o el equivalente a la totalidad, o el equivalente al sol, el equivalente al propósito vital. Ese propósito vital va a estar contenido en todo lo opuesto, ¿no? Que es el espacio vacío que hay, que genera esta figura, ¿no? Esta figura tiene una forma, pero al mismo tiempo tiene un negativo, ¿no? Un espacio que va a ser el contenedor. Con todas estas figuras, pues ya tenemos todos los elementos básicos para crear cualquier cosa, ¿no? Algo que sea horizontal, algo que sea vertical, algo que sea de combinación, o algo que sea esencial, algo que sea de integración, o algo que sea de contención. Después vienen dos mezclas, ¿no? Que son el elemento central con el rojo, que da esta figura anaranjada, y la combinación del elemento central con el elemento azul, que eso da esta figura de acá. A mí lo que me pareció interesante es que esto tiene mucha relación con los quarks que han encontrado ahorita. Los quarks les pusieron unos nombres bien interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un
quark que se llama bottom, que bottom pues en inglés quiere decir lo que está abajo, que está muy relacionado con este plano horizontal. Después hay otro que se llama top, que tiene que ver con esto que va hacia arriba. Hay otro quark que se llama charm, ¿no? Y el charm es este, ¿no? Porque el charm es como el encanto, ¿no? Y este es el encantado que puede unir lo horizontal y lo vertical. Luego hay otro quark que lo han llamado el strange, ¿no? Que es el extraño. Y el violeta siempre es el extraño porque no es plano, ¿no? Todos estos de acá tienen planos. Esto, en cambio, tiene 1 y 2 dimensiones. Estos de acá tienen 2 y 3 dimensiones. Entonces, este es el strange, ¿no? Después hay otro quark que se llama el up, que quiere decir subir, y esta figura tiende a subir. Y otro que se llama el bottom, que es el que tiende a bajar. Entonces, curiosamente, todos estos elementos son los que van a formar un electrón. El electrón sería el principio de concentración máximo. Y lo que han encontrado ahorita, que es el bosón Higgs, sería el espacio vacío. Entonces, todos estos son los elementos con los que está hecho la realidad, ¿no? Desde un nivel cuántico. Y van a ser mutables, van a estar todo el tiempo oscilando de un lado hacia el otro. Entonces, esto que han llamado así los físicos en la actualidad, pues los chinos hace mucho tiempo también habían entendido esas mismas funciones, ¿no? Entonces, idearon un sistema en el que iban a representar estos principios, pero solamente con 3 líneas, es decir, como una tríada. Esa tríada iba a tener el nivel de lo más terrenal, o sea, de lo físico, el nivel de lo emocional y el nivel de lo espiritual o de lo mental, ¿no? Porque es a nivel de la personalidad. Entonces, el color rojo estaría representado por esta combinación, donde hay una línea fuerte, abajo una línea impar, y arriba hay 2 líneas pares. Entonces, esto da la idea de horizontalidad. Luego, lo contrario sería la verticalidad, que es cuando el trazo fuerte está en la parte superior. Y aquí se leen los símbolos como crecen las plantas, ¿no? De abajo hacia arriba. Los chinos leen de abajo hacia arriba. Entonces empiezan acá mirando que este signo es femenino y termina siendo masculino. En cambio, este empieza siendo masculino, pero termina siendo femenino, ¿no? Y esa mezcla de los dos se va a representar en un trigrama que va a tener de los dos, ¿no? Va a tener la línea de abajo de este y la línea de arriba de este, ¿no? Entonces, en 2 dimensiones, aquí se está representando exactamente lo mismo que se está representando acá, o lo mismo que están representando los físicos con los diferentes quarks que han encontrado, ¿no? Después viene el strange, ¿no? Este que es raro, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que tiene el amarillo que está arriba, ¿no? Si el amarillo tiene en el centro un trazo par, el otro tiene en el centro un trazo impar. Entonces son complementarios, son totalmente opuestos, porque ninguno de los dos comparte ningún elemento. O sea, lo único que comparten acá son las 3 dimensiones, pero de resto no hay nada en común. Sin embargo, cuando se unen los dos, se forma la totalidad, ¿no? Entonces son opuestos, pero también son complementarios, ¿no? Entonces también a nivel de los colores, el color amarillo y el color violeta son colores complementarios. El color amarillo tiende a ir hacia arriba, o uno como que le aviva la emoción, ¿no? Le permite a uno tener mayor claridad, y el otro le permite profundizar, ¿no? Y por eso muchas religiones usan el morado como para la introspección y para concentrar la energía, ¿no? Para concentrar el poder. En cambio, con el amarillo, el poder se difunde, se extiende para todas partes, ¿no? Y por eso es más como la energía de un arlequín o de un mercurio, ¿no? De una energía que es saltarina, ¿no? Que es como de chispas, ¿no? Pero es ligera, ¿no? También la han llamado como las hadas, ¿no? En cambio, en el otro lado están como todos estos gnomos, ¿no? Y todas estas criaturas que están en el fondo,
¿no? Esa es la oposición entre lo violeta y lo amarillo. Después viene lo blanco, ¿no? Lo blanco es la unión de todos los elementos, tanto los que están fuertes en el centro como los que están están blandos en el centro, ¿no? Están todas las figuras y por supuesto el otro pues también va a ser el complemento. Este de acá, el verde, va a mostrar esa tendencia a subir, ¿no? Porque aquí tiene lo fuerte como elevándose. Y los chinos aquí pueden imaginarse como un árbol, ¿no? Donde esta línea que está acá sería el tronco y este par de líneas representarían el follaje, ¿no? Entonces, esto representa también toda esa evolución de la naturaleza, ¿no? Que siempre está tratando de ir más alto, ¿no? Entonces tiene como el mismo sentido de este color azul, pero tiene el centro lleno. En cambio, en el de arriba, el centro está vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el corazón está abierto, mientras que en este el corazón está lleno, ¿no? Y es muy diferente uno cuando actúa con el corazón lleno que cuando actúa con el corazón vacío, sin querer decir que eso sea malo, sino que está en disposición de recibir, ¿no? Cuando uno tiene el corazón vacío. Cuando está lleno, no está en disposición de dar, ¿no? Entonces, después viene lo contrario, ¿no? El complemento que tiende a ir hacia abajo, ¿no? Y tiende esto parece como los labios, ¿no? Y muchas veces este color lo vamos a asociar con Tauro, lo vamos a asociar con los lagos, lo vamos a asociar con todo lo que contenga y alimente y nutra, ¿no? Y finalmente, pues está lo receptivo, ¿no? Que es el complemento natural de lo creativo, que es lo que se ve arriba, ¿no? Entonces, estos son los 8 trigramas que maneja el I Ching, ¿no? El I Ching, con estos 8 elementos combinados entre sí, va a hablar de todo lo que hay en el universo. Lo mismo hace con la física cuántica, ¿no? Diría que toda la física cuántica se mueve alrededor de estos elementos y otros que pues estarían detrás de estos que pues no vamos a entrar a analizar. ¿Qué más relaciones podemos ver acá? Vamos a ver la relación que hay con la astrología, porque la astrología también está hablando de los mismos símbolos. Entonces, el símbolo que se da para el Sol es un círculo con un punto en el centro, que esto va a representar la totalidad, ¿no? O sea, estos 3 símbolos y el color blanco están hablando exactamente lo mismo, pero con una forma de graficarse diferente, ¿no? Los chinos, obviamente, en un sistema muy binario, muy de computadores. El occidental pues es muy práctico, es un gráfico, ¿no? En blanco y negro, y esto pues ya sería una representación tridimensional de estos conceptos que son más abstractos. Después vendría Marte, ¿no? Marte, a mí me parece curioso que este círculo que tienen los signos del zodiaco van a corresponder con la línea que está más abajo en el trigrama chino. Entonces, si nosotros vemos Marte, el círculo está abajo. Si nosotros vemos Mercurio, el círculo está en la mitad. Y si vemos Venus, el círculo está arriba. Entonces, esta coincidencia es perfecta, ¿sí? Entonces, ahí se ve que están diciendo lo mismo los físicos cuánticos, los chinos, los occidentales y el sistema que estamos creando para poderlos enhebrar a todos. La luna, pues es esa dualidad, ¿no? Que va a abarcarlo todo y por eso es lo que envuelve. Y por eso es muy parecido a esta figura o a esta representación mucho más económica, ¿no? La más económica de todas es la de los chinos. Después vendría Quirón, ¿no? Que es ese círculo que está abajo, en este caso ya es de los signos femeninos y va a mostrarse como una llave, ¿no? Entonces, esta es la llave quironiana, esta es la llave que permite empezar a revisar las cosas, porque empieza siendo par en la parte de abajo. Y cuando es par, entonces tiene esa disposición a comenzar algo nuevo, ¿no? Esa disposición a comenzar algo nuevo es la que se realiza en el rojo, porque en el rojo sucede todo lo contrario. Está la línea roja, la línea llena abajo y las dos blandas o femeninas arriba, ¿no? Entonces se complementan perfectamente, pero solo con el vacío que genera el color verde se va a poder crear
lo contrario, que es el rojo. Y solo con el movimiento de rojo se va a generar el necesario vacío para que las cosas se vuelvan cada vez más constantes, ¿no? Entonces, estos pues también tienen una gran relación, ¿no? Porque con Marte uno va a hablar de la salida del útero, ¿no? De la salida del vientre. Mientras que con Quirón uno va a hablar del corte del cordón umbilical, ¿no? Y esa separación entre la madre y el hijo, ¿no? Entonces, ahí son dos impulsos que están combinados, ¿no? Uno de salir, de nacer, de ver cosas nuevas, y otro que eso implica desconectarse de la madre, ¿no? Y que ahí va a haber un trabajo que va a haber que hacer, ¿no? Un trabajo de autoconciencia y de ayuda a los demás. Después viene Plutón, ¿no? Plutón es el centro de todo, ¿no? Y pues acá el símbolo pues sería como el ser que está más allá de la tierra y del espíritu, porque en Mercurio la media luna representa el espíritu y la cruz representa la materia. Entonces acá está la materia y el espíritu y el ser que está más allá. Por eso Plutón es un elemento de mucha transmutación, de mucha transformación, ¿no? Porque lo lleva uno más allá del sistema solar, ¿no? A otras dimensiones también. Y por eso, pues, la magia se hace en torno a este principio, ¿no? El principio de lo raro, ¿no? El principio de lo abismal, dirían los chinos, ¿no? El principio Escorpio, se diría en Occidente. Uy. Un poco. Entonces, el siguiente sería la Tierra, ¿no? La Tierra es un círculo con una cruz. Quiere decir que el ser y la materia que están reunidos, ¿no? Y por eso este símbolo de acá también representa lo que se va decantando, ¿no? Lo que va cogiendo poco a poco más peso, lo que tiene gravedad, ¿no? Lo que es más denso. En cambio, lo que es verde sería lo que está más vivo, lo que va surgiendo, ¿no? Uno sería la tierra, la parte de la base y los nutrientes de la tierra, y la otra sería la savia que va subiendo, ¿no? Y que va transformándose en el camino, que eso sería el violeta, ¿no? Y siempre en todas las cosas estarían interviniendo todos los colores, ¿no? Nunca hay un elemento faltante. Puede haber falta de conciencia sobre alguno de estos colores, pero todos los elementos siempre van a estar ahí presentes. A ver si es que hay personas en la sala. Bueno, seguimos. Entonces, el siguiente nivel es los nombres que se le han dado a estos principios. Y aquí voy a usar el I Ching por un lado y la astrología por el otro. Y vamos a ver en qué se parecen. Entonces, este principio de las 3 líneas, los chinos lo llaman el principio de lo creativo. Y la palabra lo creativo es interesante porque viene con una L, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que se eleva, y una O que tiene que ver con esta misma O del círculo solar, ¿no? Entonces, esa creatividad es la creatividad del todo, ¿no? Del electrón, de esa fuerza que es como el sol, ¿no? El electrón y el sol son un mismo principio creativo, ¿no? Y es tan fuerte ese principio que en Occidente se lo llama Leo, como un león. Perdón, Sergio, te interrumpo. Sí, dime. Es que Constanza está esperando que le des ingreso. Ay, a ver, gracias. ¿Por qué no? ¿Dónde me aparece aquí? Aquí, mentira. A ver si aquí me sale más. Creo que ya está. Listo, entonces, volvemos a lo creativo, ¿no? Lo creativo es el todo, lo creativo es el león, lo creativo es el sol,
creativo, también los chinos llaman a este símbolo el cielo, ¿no? Y no compite con la idea del sol, porque ambos son esa fuerza que es celeste, ¿no? Y que es integradora, ¿no? De todo eso. Y por eso es el blanco es el color que une todos los otros colores. Lo complementario es lo receptivo, ¿sí? Que va a estar relacionado con cáncer, que es la caparazón, la concha, ¿no? Y este principio pues es muy concha, ¿no? Es el que va a protegernos y va a representar ese vientre en el que permanecemos al principio de nuestras vidas y que va a generar en nosotros esa añoranza de un lugar perfecto, de un lugar donde estamos en el paraíso, donde sea lo que sea que está sucediendo en el mundo exterior, la experiencia es de gozo total, ¿sí? Esa contención y ese amor incondicional que se genera en el vínculo con la madre es lo que también representa este símbolo. Representa tanto, para los chinos lo llaman la tierra. En Occidente la luna está muy relacionada con el agua, pero tanto la tierra como el agua son principios que hablan de esa creación inicial. El agua sería como el líquido amniótico y la tierra sería como el pequeño feto que está en el medio, ¿no? Pero ambos están hablando de lo receptivo, de lo que genera, de lo que es maternal, ¿no? Luego vendría lo evolutivo, ¿no? Lo que se está transformando. Entonces, ya su principio ha cambiado, ¿no? Ya el principio, se permite que el principio cambie. Cuando uno permite que el principio cambie, uno está más dispuesto a recibir cosas, ¿no? Porque cuando uno tiene al principio la intención, pues todo lo demás como que se repliega ante ese impulso, que es como la piedra que golpea el lago, ¿no? Y que va a generar unas ondas. En cambio acá esto es como la repetición de las ondas, ¿no? Esta sería, arriba estaría la piedra, y en el verde, en el Virgo, en lo evolutivo, estarían las ondas que se despliegan gracias a ese impacto. Lo suscitativo, pues es lo que suscita, ¿no? Lo que nace, lo que crece. Y eso también está muy relacionado con el signo de Aries, que es el carnero, que es el que va a abrirse camino, ¿no? Y siempre va a competir con los otros machos, ¿no? Es un principio de abrir, de competencia, que va a combinarse con Virgo, que es el servicio, ¿no? Que es el trabajar también para los otros, ¿no? Y trabajar con amor, con abnegación, con toda esa disposición de necesito ayudarte más a ti de lo que necesito yo ayudarme a mí, ¿no? Muchas veces se ve a Virgo como un irse hacia el mundo exterior, ¿no? Y olvidarse un poquito del uno mismo, ¿no? Y este símbolo lo va a representar muy bien, ¿no? Porque en este símbolo de arriba uno se está moviendo y está desplazando las cosas. En cambio en el otro uno está esperando a ver qué hace el universo exterior para uno actuar en consecuencia, ¿no? Entonces hay uno que es más reactivo y otro que es más activo. En estos estaría lo adherente, ¿no? Lo que pega, y es Géminis, porque Géminis son los gemelos que están uno al lado del otro, ¿no? Y están cogidos de la mano, ¿no? Y ese cogerse de la mano, pues es esa conexión también que hay entre esta luna y esta cruz, ¿no? Que es el propósito de este ser que va a integrar en el centro a todo el universo, y por eso comprende tanto lo horizontal como lo vertical, ¿no? Y por eso también es un principio que se lo llama andrógino, porque el rojo sería masculino, el azul femenino, y esta de la mitad es la mezcla de los dos. Lo contrario a lo adherente es lo abismal, es lo escorpiano, es eso esencial, eso que es como raro, ¿no? Que tiende a transformar la visión que uno tiene de las cosas, en lugar de confirmarla, ¿no? Lo amarillo tendería a confirmar lo que uno está viendo, ¿no? Porque hay algo en el principio que resuena con lo que está en el final. Entonces acá hay una correspondencia. En cambio, en la parte de abajo, algo que uno no comprende se refleja en algo que tampoco comprende, ¿no? Y en la mitad hay una percepción que es esa percepción sutil que apenas es un punto, ¿no? Y por eso no, aunque es muy potente,
es muy pequeño, ¿no? Como Plutón, que es muy potente y también es muy pequeño. Eso viene lo sereno, ¿no? Tauro, lo que es lo que se afirma, ¿no? Lo que tiene los pies en la tierra. Y esa serenidad del toro es lo que se representa también con estas líneas y este símbolo, ¿no? Y todo lo que es el color anaranjado. Va a contrastar mucho con lo abismal de Escorpio, ¿no? Que es Escorpio y Tauro siempre van a jugar uno con el otro, ¿no? Escorpio mostrando eso que supera lo humano, inclusive porque es demasiado esencial para ser comprendido. Y lo sereno, que es lo que sí puedo comprender, ¿no? Que tiene esa mezcla de masculino y femenino, ¿no? Esos signos que tienen mezclas de masculino y femenino, pues permiten hacer unas combinaciones de energía, ¿no? En cambio acá la energía está muy separada, ¿sí? Entonces van a actuar diferente. Y pues Libra va a ser lo concluyente, ¿no? Lo que llega al final del camino, ¿no? Y Venus también es como ese límite físico, ¿no? Que todos tenemos y que va a hablarnos de ese amor condicionado, ¿no? El amor estético, el amor que pide, que diferencia entre algo que es bello y algo que no lo es, que distingue entre algo que es beneficioso y algo que no lo es, ¿no? En cambio, el amor de Cáncer es un amor que ya no pone condiciones, porque es genético, es un amor que se va mucho más allá de lo que la mente pueda opinar, ¿no? Que eso sería Venus. Venus todavía tiene algo que decir, ¿no? Dice, lo más elevado es esto, ¿no? Y por eso después vamos a ver que el número 7 pues también va a estar muy asociado a esta misma figura, ¿no? El número 1 es una flecha, ¿no? Entonces indica el avanzar. Entonces lo suscitativo, Aries, el trueno, ¿no? Los chinos llaman a esta energía el trueno, que el trueno pues es muy de aire y para Occidente este símbolo Aries, por ejemplo, es muy de fuego. Pero la combinación de ese aire con ese fuego genera esa tormenta que caracteriza tanto a Marte como a Aries, como lo suscitativo, como el Big Bang, ¿no? Como todo lo que está surgiendo, ¿no? Luego viene el 2, que es lo sereno, que es Tauro, ¿no? Después del movimiento viene la calma, ¿no? Y la calma entendida no necesariamente como una calma en donde no hay movimiento, sino también una calma en el movimiento pausado, ¿no? El movimiento constante, el movimiento seguro, el movimiento con confianza, ¿no? Sería ese movimiento anaranjado, un movimiento muy de la tierra, muy en contacto con los elementos, ¿no? En cambio, el 1 es un contacto con la energía, con el chi, con el impulso vital, ¿no? Es algo que no se puede ya controlar, porque el que camina lentamente tiene control sobre su paso, ¿no? Pero en Marte o en Aries no hay control, ahí es pura energía. Después viene el 3, ¿no? Que es la mezcla de las tres cosas, y por eso habla de estos mismos 3 pisos o de estos mismos 3 niveles de este símbolo, ¿no? Luego viene el número 4, que es Cáncer, que es el cuadrado, que tiene mucho que ver con las casas, con los recintos, ¿no? Todo lo que uno guarda, las cajas son 4, ¿no? Y son como esta caja, ¿no? Las cajas son vientres, son matrices. Luego viene el 5, ¿no? Un número creativo que hace parte de la proporción áurea, ¿no? de la fórmula de la proporción áurea, que la proporción, todo lo áureo tiene que ver con Leo, tiene que ver con lo creativo, ¿no? El oro es uno de los símbolos para esta energía, así como la plata es para la energía de lo receptivo, ¿no? Luego viene el número 6, que es la evolución, y el mismo número 6 parece una espiral. El número 7, que parece una meseta, y también va a hablar, es como casi que una simplificación del trazo de los chinos, ¿no? Hay una identidad muy grande, y el signo de Libra, que es como una balanza, también puede estar muy representado por esta misma imagen, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo los símbolos en todas las culturas van a hablar de temas muy parecidos, ¿no? El 8 de Escorpio, que es el símbolo del infinito, que lo que tiene es que
siempre pasa por un punto central, ¿no? Ese punto que une esas dos esferas de Scorpio, ¿no? Que son estas mismas dos esferas que uno ve en este símbolo que se unen en el punto central. Entonces uno puede fácilmente imaginar un 8 entrelazado con este símbolo, o un 8 también entrelazado en estas energías, ¿no? Porque entonces todo va a funcionar yendo de un extremo al otro, ¿no? Y de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de atrás hacia en todos los sentidos. Entonces, estos principios creativos salen a la luz gracias a las letras, ¿no? A los sonidos. Y los sonidos de las consonantes los vamos a poder asociar a todos estos principios. Este sistema que yo he desarrollado junto con estas mónadas es un sistema que es fonético. No es como los otros sistemas en donde se mira qué letra es y esa letra tiene un valor numérico. Aquí lo que importa es cómo suena. Si suena de una manera, va a tener un valor. Si suena de otra, entonces va a tener otro. Es un sistema que es muy práctico para el español. No es muy práctico para los idiomas como el inglés y otros idiomas, el francés, que tiene una cantidad de mezclas de letras que generan otros sonidos diferentes a lo que se está escribiendo. En español, afortunadamente, casi que todo se pronuncia de una manera mucho más simple, ¿no? que en otros idiomas. Entonces, el principio inicial va a tener que ver con las letras que uno pronuncia junto a los dientes, ¿no? Porque los dientes son ese abrirse camino con los dientes, ¿no? Es el romper el cascarón, ¿no? Entonces, toda esa, a veces el mismo gesto de ira o el mismo gesto de gozo tiene que ver con esa risa, ¿no? La letra R de la risa tiene que ver mucho con la de terremoto, ¿no? Y la de trueno, ¿no? Y el mismo Thor, ¿no? Thor era el dios del trueno. Entonces, toda esa energía es una energía que es roja, ¿no? Después vendría la energía complementaria, que sería la de elevación, que es las que tienen la letra L, N y Ñ, ¿no? Todo lo que va a la parte alta del paladar, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando, si estuviéramos mirando astrología, sería la diferencia que hay entre el ascendente, que es ese plano horizontal, y el medio cielo, ¿no? Que es cuál es el éxito que yo voy a tener en la vida, ¿sí? Y al final, pues estaría el centro de todo, que es el centro de la carta, ¿sí? O podría inclusive relacionarse con el ascendente, ¿no? En español hay muchas letras que son brillantes, ¿no? La K o el sonido K, que se puede escribir como Q o como una C, que también la C de casa, ¿no? Y otras consonantes, la doble L, que suena muy como la I, ¿no? Una Y, y la Y, que también es una I deformada, y una X, ¿no? La X. El sonido X también es muy brillante, ¿no? Y todos esos sonidos brillantes, ¿no? Como que explotan, son amarillos, ¿no? Son ácidos, son conectores, ¿no? Y esos conectores permiten ampliar el nivel de conciencia. Entonces, este charm sería el charm de poder conectar con la conciencia, ¿no? Con la comprensión de las cosas, ¿no? Y una comprensión tanto racional como después física, ¿no? Porque en ese mismo símbolo están reunidos los dos elementos. Lo opuesto y complementario a esos sonidos brillantes son la G, ¿no? Lo gutural, la B, ¿no? Que tiene que ver con lo violeta, ¿no? Y todo lo que es que apunta hacia abajo, ¿no? La misma letra lo representa. Y la letra, que pues no usamos mucho en español, pero es la W, ¿no? Un sonido como de una vocal U, pero con un poco más de cuerpo, ¿no? Con un poco más de carne, ¿no? No es la vocal que sale del fondo, ¿no? Que es más limpia en cierta forma. Acá hay como, en la W hay como una magia, ¿no? Y en inglés todas las palabras, el wizard, por ejemplo, tiene mucho que ver con esa W, ¿no? Con esa esencia violeta. Después vienen los sonidos que llaman fricativos, ¿no? La F
y también la J y la H cuando suena como J, ¿no? Cuando la H no suena, entonces en este sistema no se contaría, ¿no? Se cuenta solo si suena, si producen efecto, ¿no? Que es como el follaje, ¿no? Como ese trabajo, ¿no? Que es la labor, ¿no? Que uno va haciendo para transformar el mundo, ¿no? Mientras que por el otro lado, la S, la sh o la Z, ¿no? Nosotros, pues en Colombia, por ejemplo, no diferenciamos entre ninguna de estas letras. En España así como que las diferencian todas. Nosotros, pues, aquí lo que importa es ese sonido que es suave, ¿no? Ese sonido, así sea Z, aunque la Z podría uno darle un toque de amarillo, ¿no? Una Z es como un anaranjado brillante, ¿no? Podría de alguna manera estar ya muy cerca de lo adherente de Géminis, ¿no? Entonces, para mí no es tampoco una regla de que esto vale tanto y punto, sino más como de la sensación, ¿no? De qué número identifica más a esa letra en combinación con las demás de la palabra, cualquier palabra que uno esté analizando, ¿no? Podría estar inclusive analizando su propio nombre, ¿no? Entonces las vocales B y P tienen que ver con lo paternal y con lo bueno, ¿no? Que es lo creativo y es Leo. Y por el otro lado está la M de lo maternal y la D de lo divino, ¿no? Que es esa divina maternalidad, ¿no? Que va a complementar al poder, ¿no? de lo bueno, ¿no? Entonces, esas letras pues también ayudan a conectar con los mismos principios creativos. Y finalmente, pues tengo como una relación con las notas. Entonces, imaginando cómo podría representar las notas, estos mismos principios, yo diría que el do pues sería la sumatoria de todo como punto de inicio. Después vendría el re, que tiene que ver con la R y con la E, que es de movimiento. Después vendría el mi, que sería como más suave, más taurino, más maternal, más de, sí, más mimoso, de alguna manera. Después vendría el fa, que es más oscuro, ¿no? El fa tiene un medio tono, ¿no? Y ese medio tono habla de lo que es más extraño, que se va a complementar con el sol, ¿no? Que es lo amarillo, que es lo que brilla, que es la conciencia. Y después viene la, ¿no? Que es la L y la A, es la capacidad de moverse hacia arriba, ¿no? De ascender, que es lo que está mostrando también este gráfico. Para terminar con el si, ¿no? Que es lo más alto de todo, ¿no? Y después de ese si vuelve otra vez un nuevo do, que ya estaría el par receptivo, ¿no? Entonces, esa es la composición de los elementos, ¿no? De esos elementos creativos, que aquí pues están también ya relacionados con figuras del ajedrez y con elementos, ¿no? Y con los mismos símbolos del sistema. Los mismos elementos que estaban adentro pues también van a estar afuera, ¿sí? Entonces pues esto lo vamos a pasar más rápido, ¿no? Para mirar cómo funcionan. Este sería el exterior del blanco, el exterior del negro o del complementario. Y esto va a generar las 64 posibles combinaciones de quarks, ¿no? Que pueda haber, o de principios creativos que van a generar emociones. Entonces, estas combinaciones que aquí se ven tan abstractas, se ven de pronto un poco más coloridas, ¿no? Que las mismas de I Ching, que son más abstractas todavía y bidimensionales. Pero finalmente, pues, cuando todos estos se combinan, pues dan lugar a las imágenes que se manejan ya en el programa del SynchroMoon y que se están manejando pues en todo el sistema Abaxus, ¿no? Que es como ya una evolución de esos mismos principios creativos, pero ya en lo gráfico, ¿no? En unos espacios tridimensionales donde suceden cosas, ¿no? En algún futuro yo me imagino que esto pueda moverse y mostrarle a uno las cosas con movimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. Voy a dejar de compartir. Ahí.
Bueno. ¿Comentarios sobre esto? Ay, mira, ay, admitir. Ay, me disculpan los que no les he admitido, pero me encarreto con la presentación y no estoy pendiente de las personas. La próxima de pronto le pido a algún asistente que me ayude con la admisión. Bueno, escucho comentarios. ¿Quién tiene alguna idea sobre esto? Buenas, Oscar, ¿cómo estás? No, Sergio, pues muy ilustrativo y no, muy chévere, me gusta toda esa correlación de todas las energías con música, con notas musicales, con las letras. Es una nueva forma de ver las cosas, lo que tú decías. A veces en numerología se le da valor a la H, pero a veces la H suena, a veces la H no suena. Sí. Pero cuando uno dice Henry, la H suena, pero Claro. cuando dice huevo no suena. Entonces, esa cuestión fonética realmente es muy coherente porque realmente es el sonido que sale y no lo que interpreta lo que se escribe. Lo escribo, ¿no? Entonces, es una nueva forma de ver las cosas y me parece maravilloso, ¿verdad? Y coincide con el color, ¿no? Es como verlo en colores, por eso se llama verlo en colores, ¿no? Ir aprendiendo todos los códigos para uno después básicamente son números y colores, pero asociados a ciertas energías. Entonces uno ya sabe que cuando piensa en el morado, es escorpión, es lo sucesivo, todo lo que tiene que asociado, ¿no? Claro. Es una nueva forma de ver pues todos estos temas y no, gracias por tu compartir, la verdad que muy interesante para mí y sé que para todos. Gracias, Sergio. Gracias. Y Luis Fernando, ¿cómo lo vio que está estudiando el I Ching original? No, excelente, muy ¿Cómo lo ves interesante con el original? O sea, es una forma tridimensional, exactamente, sí, de verlo. Y mucho más colorido, ¿no? Sí. Entonces le imprime una óptica de recordación inclusive mucho más, más práctica, ¿cierto? Y sorprendido también con la alineación que haces con la cuántica, ¿no? Con los sí, eso lo acabo de descubrir. Pues, bien motivador, o sea, hay un campo para investigación y todo lo que los físicos encuentran ya lo habían dicho otros hace muchísimos años, ¿no? Eso es lo increíble, ¿no? Finalmente se van a encontrar y van a decir, ah, con razón, sí señor, era lo mismo, ¿no? Con razón que sí. Y yo creo que en la época de los egipcios se entendía eso, ¿no? Y uno no se puede imaginar cómo usaban las pirámides porque es que uno no sabe cómo funciona eso, porque no vive colectivamente esa energía. Y eso no lo podemos sino imaginar, ¿no? Soñar, imaginar que en algún momento la energía del ambiente hacía que esas pirámides vibraran y todo el mundo dijera, esto es física, ¿no? Y esos eran reactores nucleares en esa época. Ahorita vemos montañas de piedra que dicen, qué esfuerzo tan grande para hacer una montaña de piedras de ese tamaño y que no sirva para nada, ¿no? O sea, físicamente... Sigue siendo, sino que no lo usamos. ¿Sí? Y en ese momento debía ser todo lo contrario absurdo, debía ser como hacer una termoeléctrica gigantesca, o sea, debían decir, con esto la sacamos del estadio, ¿no? Pero eso no era solamente por ahí, podemos hacer trabajar a la gente, no hacer una cosa que sea gigantesca, eso no me cae en la cabeza, ¿no? Sí, esto puede generar muchas explicaciones. Y de nuevo, Sergio, muchas gracias. O sea, muy creativo, muy ilustrativo y muy motivador. Gracias por esto. Bueno. Sergio, gracias por compartir tu sabiduría. Oh. Excelente. Sin palabras. Sí. Una creatividad. Felicidades. Quería comentar algo. Gracias. Sí, muchas gracias, Sergio. Muy amable. Es un material para masticar bastante. Sí.
La idea es poderlo grabar y que lo vean despacito y esta es como una piedra roseta, ¿no? Como donde uno ve, esto se dice así en este idioma, así se dice así en este otro, ¿no? Todos los idiomas, pero que se puedan entender, ¿no? Con algo que sea universal. Es que los principios creativos deben ser universales. Si son particulares, pues ya no son principios creativos, son mis principios. Pero si no se conectan con los demás, pues que, ¿no? Deben ser así, esa es su naturaleza, ¿no? Que fácilmente se integren a lo demás, ¿no? Esos son los principios creativos, verdaderos, ¿no? Los que se integran y se entrelazan con todo lo que hay alrededor. ¿Qué me ibas a decir? Sí, quería hacer dos preguntas o comentarios. Uno es que me quedo, a ver, estoy fascinada con lo que has explicado. Me quedo pensando de dónde sacas, por Dios, tanta cosa. ¿De dónde sacas esa, ¿de dónde sacaste esto de las consonantes y obviamente las vocales también? Esa es una pregunta. Y dos, en algún momento escuchaba a alguien que estaba hablando de que lo más pequeño era el átomo. Entonces, alguien le dijo, no, y es el quark, todo esto que hemos descubierto últimamente. Y él dijo, no, en cuanto a materia, es una cosa, pero es que el quartz es más vibracional. Uh-huh. Entonces estaba mirando especialmente la línea de abajo, inclusive cómo varía según la emoción o según el punto de vista del observador. Uh-huh. Sí. Y toda esa línea de abajo es muy fluctuante con el observador. Claro, es sensible al observador. Depende del observador, sucede algo o sucede otra cosa. Todo está en potencia en el color, pero el color no quiere decir, yo tengo amarillo bueno o malo o nada, ni regular. O sea, es amarillo. Y ese amarillo lo puede vivir como una fantasía o lo puede vivir como un desastre, ¿no? Y no hay algo que determine si lo va a vivir como fantasía o como desastre. La cantidad de cadenas que hacen que termine siendo fantasía o desastre es incomprensible, ¿no? Entonces, solo queda pues seguir el flujo, ¿no? Y reconocer los colores. Eso es todo, con uno poder decir, ahí viene el amarillo, ¿no? Entonces ya sabe, el amarillo me sirve para esto. Puede que venga de una manera desastrosa, pero yo sé que de todas maneras, si es amarillo, me puede comunicar. Me sirve para aprender algo de la comunicación, ¿no? Porque es el mismo arquetipo. Entonces, eso también me permite a mí poder transformar las cosas que me vienen de la realidad y sacarle el talento. ¿Para qué me sirve? ¿No? Entonces, si me llega algo muy violeta, pues yo digo, pues lo violeta sirve para transformarme. Entonces, ¿cuál es la transformación que tengo que hacer? ¿No? Y no, lo violeta. No, lo violeta, siempre lo violeta. No, todo estaba tan anaranjado y de pronto lo violeta. ¿No? Entonces, eso, claro. Eso hay que empezarlo a transformar para que, ¿no? La experiencia violeta sea emocionante, ¿no? Que digo, me voy a ir al violeta, ¿no? A hacer unas transformaciones profundas, ¿no? Y entonces el mundo me va a ayudar a hacerlo bien hecho, ¿no? A hacerlo bien profundo, ¿no? Entonces es otra óptica, ¿no? Ver cómo lo veo violeta y veo lo bonito del violeta, porque si hay unos colores que yo prefiero y otros que no, como cuando uno prefiere unos hijos y no prefiere a otros, entonces genera un desequilibrio en la psiquis adentro porque hay unos preferidos y los que son rechazados o no exiliados a veces pues son los que van a empezar a hacer huelgas y van a empezar a oponerse a los demás porque dicen no nos están tomando en cuenta, ¿no? Y entonces lo mismo que pasa afuera, adentro también hay unas huelgas más tremendas que le hace uno la psiquis, ¿no? Y entonces está uno en paro, ¿no? Y llega uno a unos paros donde no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿no? Ahí se tiene que dar cuenta uno, bueno, ¿qué hace para solucionar su propio paro? ¿No? Este paro, ¿cuánto va a durar? ¿No? Entonces, pero el interno, ¿no? Afuera es un reflejo de que todos tenemos un paro de adentro y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, como no nos habíamos dado cuenta, entonces nos lo ponen afuera para que lo veamos clarito. Pero es un reflejo de lo que hay adentro. Adentro tenemos un paro. Tenemos problemas, ¿no? Y tenemos que amar muchísimo más, ¿no? Porque realmente esto se está viendo a ver cuál es el malo de la película, ¿no? Y toda la energía se está buscando a ver quién es el violeta
que se tiró todo, ¿no? Y tienes el que está transformando el anaranjado ideal en el que deberíamos estar viviendo si no fuera por el morado, ¿no? Entonces, hasta que no veamos que estamos en un proceso de transformación, que todo este tema del virus y de toda esta cosa nos ha obligado a transformarnos, pues obviamente que el gobierno no va a ser pues nada fácil, ¿no? Yo me imaginaba el otro día, si yo estuviera en los zapatos del presidente, sentiría que un grandísimo porcentaje del país me está mirando con rabia y con odio. Y yo pensaba, si yo estuviera en esa posición, ¿podría tomar decisiones claras y buenas? De pronto no, porque es que nadie me está ayudando a que tenga mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no le mandamos energía positiva a ver si se ilumina? Y en vez de estar mandándole la mala vibra de que, tan malo, se equivocó, ¿no? Ahí está pintado y por su culpa, entonces nada más va a funcionar, ¿no? En lugar de decir, oiga, apoyémoslo, que se ilumine, por favor, ¿no? Ayudémoslo a iluminarse, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso punto aparte de los quarks. Sí, Sergio, y es que realmente es como lo que está afuera, lo que tenemos adentro. Entonces, nosotros decidimos cómo lo evaluamos, ¿sí? Si lo evaluamos desde el miedo, ¿sí? O desde la lucha, o sea, estar allá afuera, o desde la paz. Eso es una decisión de cada uno. Y yo, la verdad, yo siempre invito a las personas a que miremos desde la paz, sin que nos parcialicemos en un lado ni en el otro, sino mirando objetivamente, porque realmente todo lo de afuera es neutro y como tú lo interpretes, es como tú construyes tu vida y lo tienes y lo vives. Sí, no quiere decir que uno no sienta, porque todos tenemos sentimientos de lo que pasa, y en algún momento uno se parcializa en un lado o en el otro, eso es normal. Pero si uno logramos buscar nuestra propia paz, podemos hacer más sinergia para todos. Eso es un aporte ahí de lo que tú dijiste, aunque no es tan lineal con lo que estamos hablando, pero compartamos principios creativos, ¿no? Seamos creativos. Y, o sea, si yo tengo un color rojo, pues voy y le llevo un pedacito de mi rojo al presidente para que se impulse, ¿no? Si yo tengo amarillo, para que se ilumine. Si yo tengo azul, para que se eleve. Si yo tengo anaranjado, para que se tranquilice y para que tome decisiones calmadas y no apresuradas, ¿no? Sí. Entonces, démosle todos los colores para que sea un buen gobernante y sea nuestro gobernante. Finalmente lo elegimos y él es el que nos representa. Entonces, metámosle la energía, no a que se caiga, ¿no? Porque es que tumbar uno al presidente es tumbarse uno mismo, ¿no? Entonces, así sea lo que sea, yo no digo que sea bueno ni que sea malo, es nuestro presidente y ya está consiguiendo toda la energía de nosotros. Y si nosotros después la criticamos, es como cuando nosotros nos criticamos a nosotros mismos y no nos dejamos en paz. Entonces no podemos hacer nada porque estamos en la constante autocrítica, ¿no? Y entonces nada funciona, todo está mal, todo es negativo, y entonces así pues todo el mundo se va creando. Entonces creemos con colores, creemos con felicidad, creemos, ¿no? Y eso no quiere decir que uno esté evadiendo la realidad, simplemente está uno aportando algo para transformar esa realidad, ¿no? No es que la realidad tenga que ser dolorosa porque esa es la realidad y así es la realidad y punto, ¿no? La realidad puede ser bonita, puede ser agradable, pero tenemos que unirnos para que eso pueda suceder así. Si no nos unimos, no va a haber la menor posibilidad. Sergio, gracias por tu reflexión. Excelente. Bueno. Volviendo un poquito de dónde saco yo estas cosas. Esa es una pregunta, ¿no? Para mí es como, yo como no puedo seguir normas que me impongan porque es así. Entonces la numerología me dice que las letras valen unos números porque sí, porque así lo dijeron todos los sabios del mundo. Entonces, para mí, parte acuariana siempre ha generado como reacción. Entonces, yo lo que he hecho es meditar con las letras, ¿no? Porque cuando uno toca con la lengua el paladar, pues va sintiendo diferentes conexiones, ¿no? La boca se vuelve como un teclado de un computador, ¿no? Yo digo que
el cerebro es la pantalla y los intestinos son el disco duro, ¿no? Es todo el software, ¿no? Está en los intestinos. Entonces, la boca es la que va tocando como los diferentes puntos y con eso va creando, ¿no? Todo lo que se mezcla entre el cerebro y los intestinos, ¿no? Que son como esos dos cerebros ahí, que hay uno más físico y otro más electrónico, ¿no? Pero es el aire y la tierra, ¿no? Y el aire y el agua, que están polarizados y se mezclan en el corazón, que sería como ese amarillo, ¿no? Entonces, esa unión de cosas, pues, cuando uno se imagina diciendo las primeras, es que yo siempre me pongo a ver las palabras antes inclusive de la etimología y se preguntan, ¿no? ¿Por qué escogieron esas palabras, esas letras? ¿No? Cada palabra, cada letra tiene un significado. Yo creo que en el principio no había palabras tan largas, sino eran puros bisílabos, ¿no? Y uno hablaba con bisílabos, ¿no? Como ta, i, tra, ¿no? Y todo eso significaba una cantidad y por muchísimo tiempo debió haber un lenguaje de puras bisílabos, ¿no? De palabras muy cortas que con el tiempo se fueron haciendo más complejas y cada vez metieron más sílabas y más posibilidades y los significados pues se van perdiendo. Pero al principio Ra es Ra, ¿no? Y Ra todo el mundo lo entendía en el planeta, ¿no? Era cuando todas las lenguas se entendían. Ya después hay un Ra de un idioma, otro Ra de otro idioma, pero la sola pronunciación del Ra ya nos está hablando de ese trueno, ¿no? O sea, es inmediata la asociación, ¿no? Entonces, si uno se llama Raquel, pues tiene Ra en principio, ¿no? Si uno comienza con Lu, de luz, pues también es esa L que es muy elevada y esa U que es muy profunda, ¿no? Entonces, la luz, pues ya va a hablar de algo que conecta la tierra con el cielo, ¿no? Y es una luz, ¿no? Es algo que además es agradable, ¿no? Es el agrado de poder conectar lo que está abajo con lo que está arriba. Entonces, las mismas letras le van diciendo uno el significado, independientemente de qué significa luz en español, ¿no? Si no soy yo, solo cuando yo pronuncio luz, estoy haciendo algo, estoy creando algo, ¿no? Que mezcla la energía azul de la L, la energía violeta de la U y la naranjada de la S o la Z. Este sí sirve para los errores de ortografía. Bueno, no tiene que tener buena ortografía porque con que suene igual, ahí no se equivoca. Sí, entonces esa es la idea. Pues no sé de dónde sale, ¿no? Después uno, digo yo, pues serán los registros akáshicos de los que todo el mundo habla, ¿no? Pues no sé si serán los registros o dónde saco eso, pero sí, se me ocurre. Genial, mil gracias. Bueno, estuvo muy divertido hoy hablando de quarks. Entonces, pues los dejo con ese pensamiento, que se conecten y sueñen con todas las dimensiones que hay, ¿no? De este mundo a los 1.000 millones siguientes. Entonces, suerte. Muchas gracias. Gracias, gracias, Sergio. Gracias, Sergio.